Y bueno, lo hicieron por vía intratecal. Esto quiere decir que lo hicieron a través de una punción lumbar metiéndolo en el líquido cefalorraquídeo. Es una buena idea, es decir, bueno, meto las células mesenquimales directamente dentro del sistema nervioso. Tuvieron como consecuencia dolores de cabeza y algún caso de meningitis irritativa por estas células dentro del líquido cefalorraquídeo. Y los resultados, pues bueno, en principio no son muy esperanzadores a nivel intratecal. O sea, empeoraron 5, el grado de discapacidad medido por esta escala EDSS, pues 5 empeoraron y las resonancias, pues en algunos pacientes también empeoraron. También otro grupo también iraní, ¿no? Ha presentado estos 10 pacientes que también con esclerosis múltiple secundaria progresiva y lo mismo, lo hicieron por vía intratecal o por vía intracisternal, que esto quiere decir inyectando directamente las células mesenquimales a través de un agujero de trepanotomía que se hace en el hueso del cráneo y introduciéndolo directamente dentro de las cavidades de los ventrículos. Y bueno, estos resultados fueron mejor desde el punto de vista clínico, no tuvieron ninguna repercusión radiológica y parece que no hubo efectos adversos. Esto difería mucho de lo que nosotros vamos a hacer, porque el que he presentado antes como son para pacientes que no tienen actividad inflamatoria, son para fases progresivas de la enfermedad con ánimo de regeneración y luego se diferencian en que lo meten por vía intratecal o intracisternal y en nuestro caso se haría por vía intravenosa, no se haría directamente en el sistema nervioso central. Este ensayo aquí trasplantaron pacientes con esclerosis múltiple, también con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que no tiene nada que ver con la esclerosis múltiple, también por vía intratecal. Y eran 15 los pacientes que se introdujeron con esclerosis múltiple y bueno, a nivel de esclerosis múltiple concluyeron que había mejoría clínica. A nivel de esclerosis lateral amiotrófica parece que se estabilizaban, esto sería mucho. Si realmente una esclerosis lateral amiotrófica se estabiliza es un éxito. Y lo que vieron es que no había efectos adversos. Entonces, acabo de presentar 3 casos públicos, 3 publicaciones, grupos de investigadores que tienen estos casos anecdóticos, podemos decir, porque ninguno pasa de 15 pacientes y bueno, como he dicho, por vía intratecal. Entonces, hace algunos años, un par de años, se creó una plataforma europea que estaba liderada por el doctor Friedman, que trabaja en Canadá, y por el doctor Uccelli, que trabaja en Italia, intentando formar un grupo de trabajo para introducir pacientes que tuvieran esclerosis múltiple y tratarlos con trasplante de células mesenquimales procedentes de médula ósea. Y lo que se pretende, hoy en día no se puede trabajar de forma individual, hay que hacerlo de forma colectiva, colaborando con grupos para conseguir un número de pacientes importante, y además es también importante que todos los pacientes se seleccionen de la misma manera. Entonces, se dieron una serie de normas básicas de cómo lo que se aconsejaba para hacer cuando se quisiera empezar un estudio de investigación de estas características. Y esto se publicó en esta revista, ha sido publicado este año. Y bueno, tanto el Hospital Clínico como nosotros estamos dentro de este grupo europeo y vamos a seguir las directrices que ellos y nosotros también como personas involucradas en el grupo pues se han acordado, ¿no? Entonces, la idea es que se van a poder introducir pacientes con esclerosis múltiple, o sea, pacientes que tengan actividad inflamatoria. Eso es importante. Entonces, la actividad inflamatoria puede ser clínica, a modo de brotes, es decir, remitente recurrente por definición tiene brotes, esclerosis múltiple secundaria progresiva, algunos pacientes con esclerosis múltiple secundaria progresiva también tienen brotes, o pacientes con esclerosis múltiple primaria progresiva que por definición no tienen brotes, pero que sí que se ve que pueden tener realce de las lesiones cerebrales con gadolinio, lo cual quiere decir que hay una inflamación activa en el cerebro, y que tengan también las bandas oligoclonales de líquido cefalorraquídeo positivas. O sea que estos serían los criterios de inclusión que serían necesarios para poder introducirse en este proyecto.
en este ensayo. La edad entre 18 y 50 años, menos de 10 años de evolución de la enfermedad y más de 2, con un grado de discapacidad entre 3 y 6,5, que esto consideramos que es moderado, que significa que el paciente sea capaz de caminar, o sea, aunque sea con apoyo, pero que pueda caminar. Y sí que se ha requerido que hayan estado tratados un año con inmunomoduladores, es decir, con interferones o con copaxone, y que hayan fracasado, entendiendo por fracaso la presencia de brotes o empeoramiento de la resonancia. Y serían criterios de exclusión pacientes que tienen formas secundarias progresivas de la enfermedad sin brotes, o pacientes que tienen esclerosis múltiple primaria progresiva pero que no tienen bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo o que no tienen captación de gadolinio en la resonancia. Para someterse a este procedimiento, el paciente tiene que estar libre de tratamientos inmunosupresores, por lo menos no los ha podido tomar en los 3 meses previos. Ha tenido que estar al menos un mes en el último mes no ha podido tomar interferones, ni corticoides, ni copaxone, y tampoco se introduciría un paciente que hubiera tenido un brote en los últimos 60 días. Y este sería el diseño del ensayo. Es decir, se va a hacer un seguimiento de los pacientes durante un año y entonces al principio lo que se hace es que la mitad de la muestra de pacientes se les introducirán las células mesenquimales y a las otras, a la otra mitad de pacientes no, se les introducirá un placebo. O sea, es decir, una sustancia que nadie va a saber si realmente son las células mesenquimales o no es un suero limpio, pero quiero decir una sustancia inactiva. Y luego lo que se hace es comparar cómo han ido los pacientes. Luego lo que hacen es cruzarse los pacientes, ¿no? Entonces, al cabo de 6 meses de la infusión de las células mesenquimales, a estos pacientes se les introducirá placebo y en este segundo grupo, al revés, los que empezaron con placebo, pues se les cambiará al tratamiento con células mesenquimales. Y entonces finalmente lo que se hará será comparar cómo han ido evolucionando los pacientes desde el punto de vista clínico, por la frecuencia de brotes, por el grado de discapacidad que van adquiriendo a lo largo de un año. Se valorará cómo está la resonancia también a lo largo del año y también se miden escalas de calidad de vida. Y se comparará si hay alguna diferencia entre los pacientes que iniciaron el tratamiento con células mesenquimales de forma precoz en relación a aquellos que lo iniciaron de forma tardía. Y para concluir, se piensa que las células mesenquimales procedentes de médula ósea como terapia para la esclerosis múltiple parecen ser eficaces en modelos de animales. Tienen propiedades inmunosupresoras a nivel de linfocitos T y linfocitos B. Este es un aspecto muy importante para controlar la enfermedad. Porque tienen un carácter antiinflamatorio y un carácter neuroprotector. Aparentemente hay poca toxicidad. Esto, la verdad es que de todo lo que se ha hecho y de casos anecdóticos, la verdad es que el trasplante de células propias del propio paciente no está dando ninguna alarma de toxicidad. Y bueno, pues los datos que tenemos en humanos pues, parecen ser positivos. Así que por estas razones pensamos que hay motivo suficiente para empezar un tratamiento en este sentido. Y esto es lo que quería comentar. Bueno, muchas gracias, doctora Ramo. Como nos estamos retrasando un poquito, vamos a hacer ahora un descanso de 15 minutos. Les invitamos a tomar un pequeño refrigerio a la salida del auditorio y reanudaremos la sesión a las 7:05 con la doctora Eva Martínez, el doctor Fernando de Castro y el doctor Roland Martín. Gracias.